la noticia que hasta el día de hoy sigue siendo una de las causas impunes más escandalosas de los últimos tiempos en la República Argentina. Es decir que hora y media después de ese cruce tan polémico nos enterábamos a través de redes sociales que el fiscal Nisman había sido asesinado, estaba muerto. La incógnita sigue abierta. Y queremos largar el programa de hoy, prácticamente a un año de la muerte del fiscal, con una nota que da su madre, una nota desgarradora, y todo lo que ha acontecido en el día de la fecha porque el presidente de la Nación ha recibido a sus hijas. Ahora, ¿cómo continúa esta interna? ¿Qué se va a destapar con esta interna? Y si algún día sabremos la verdad que no lo sabemos. Esto pasaba en el día de la fecha. La noticia que ha recorrido, ¿no? Obviamente, portales, diarios. Mauricio Macri recibiendo, haciendo un intervalo en su descanso para recibir a sus dos hijas. Estaba, obviamente, Laura Alonso, pero ya vamos a discutir este encuentro, pero ¿qué hay detrás de este encuentro? ¿Y qué dijo su madre? Mirá. Lo mataron. A un año de la muerte del fiscal Nisman, su madre dice no tener dudas de qué pasó con su hijo. El viernes intercambiamos un par de chats telefónicos después de las salidas de Héctor Timerman. Simple y sencillamente para preguntarle si estaba todo ok, si se sentía bien para lo que venía, que era la reunión en el Congreso. Y bueno, su respuesta fue el lunes voy con todo. Yo lo que quisiera saber es qué pasó. Para mí él no se mató, como primera medida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue todo el armado? ¿Cómo hicieron todo? ¿Qué le esperaba a Nisman? En realidad lo que le esperaba era desde la cámpora Diana Conti con los tapones de punta, Carlos Kunkel, Juliana Di Tulio y el señor Esteche amenazando con que se iba a presentar en la sala, que está mencionado en la denuncia de Nisman porque están las escuchas, al igual que el señor Luis de Lía y otros personajes que todavía tienen que aclarar y van a tener que aclarar ante la justicia muchas situaciones. ¿Tienes alguna expectativa de lo que a justicia se refiere? No. Si después de un año no hicieron nada, para mí me dio que es difícil. Ojalá que sí, que pase algo. El suicidio nunca estuvo en las posibilidades, creo, de ninguna de las personas que conocieron a Alberto Nisman. A Alberto lo mataron. Para mí que lo mataron. Es muy simple. Por varias cosas. Primero, cómo apareció el arma. Ya con eso ya está. Si él se mató, ¿cómo hizo el arma para aparecer abajo del hombro? El trámite judicial está como hace casi un año atrás. La jueza que tomó la causa porque se la quita la fiscal Fein, cita a los dos custodios de Nisman. Hace por lo menos 11 meses todo el mundo decía, inclusive las querellas, que los dos custodios se habían contradicho en su declaración. 11 meses más tarde la jueza los cita. Nadie entró al baño hasta que no vino la fiscal. Yo estaba ahí sentada hasta que no vino la fiscal, yo de ahí no me moví. Y encima habían puesto de gendarmería a un muchacho, porque el capo de gendarmería me quería sacar de la pieza y yo no me quería ir. Son cosas todas vinculadas a haber de alguna forma dilatado, no voy a usar la palabra encubrir porque es muy fuerte. Ha habido mucha presión e interferencia evidentemente del gobierno que terminó el 10 de diciembre para que no se avanzara en la hipótesis del homicidio de Alberto Nisman. Esto pasaría a la investigación del Fuero Federal. Hoy se mantiene como en una situación, digamos, de la justicia ordinaria. ¿Qué diferencia habría, para los que no entendemos esto, que sea un juez federal y no un juez ordinario? Bueno, se estaría asumiendo que un fiscal de la Nación fue asesinado. Un fiscal de la Nación fue asesinado. Bueno, pasó un año y no sabemos todavía. Pablo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hago una aclaración. Laura Alonso no estaba en el encuentro, sí, por favor. Me parece muy inquietante que después de un año el Estado nunca se hubiera hecho presente, ¿no? Dando las condolencias, conteniendo a la familia. En cambio, lo que hizo fue sembrar dudas, sembrar maledicencias. Y creo que hoy lo que se hizo, de alguna manera, es reparar esa herida, ¿no? Un poco tarde, un año después, pero era algo que se debía. Fíjate que no podemos hablar qué cosas sospechosas pasaron antes, si efectivamente hubo una trama criminal. No lo sabemos si hubo una trama criminal o fue un suicidio. Pero sí sabemos todas las cosas sospechosas que pasaron a partir de ese momento, ¿no? Y todas las declaraciones del entonces oficialismo
para hundir y enterrar doblemente al fiscal muerto, ¿no? Sabemos que es una muerte violenta, no sabemos si fue suicidio, suicidio inducido, si fue crimen, pero lo cierto es que el oficialismo hasta el 10 de diciembre habló pestes del fiscal y no quiso saber nada de esclarecer. Más bien, cuando se entró en ese departamento tan chico, se pisoteó todo lo que se pudo y durante todos estos meses, hasta que tomó la causa la jueza, la fiscal, lo único que hizo fue demorar las pruebas, las investigaciones. Waldo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, coincido con Pablo. Hay una cuestión de forma que hace al fondo. Vos fíjate que, para no ser reiterativo en lo que se habló hasta ahora, la causa, que es la madre de lo que termina siendo la muerte, el 14 de enero el fiscal hace una denuncia por encubrimiento. La causa no se abrió, se desestimó in limine. Y entiendo yo que cuando a alguien se lo acusa de un hecho que involucra algo como el honor, digo, se está acusando a gente de encubrir el asesinato de 85 personas. Lo primero que hace alguien que está seguro de su inocencia es pedir que se abra la causa, las pruebas. Y acá se encargaron de que no se abra con un gesto de ofensa, como si se estaría haciendo por ellos. Y te lo digo desde el lugar que a mí me tocó junto con Laura Alonso, Patricia Bullrich, Sapsay, Kubatlov, Aguinis. Nosotros fuimos denunciados por traición a la patria. Y le pedimos al fiscal Stornelli que no cierre la causa, que la abra porque estaba entera de juicio nuestra honorabilidad. Y nadie se presentó a presentar ninguna prueba porque era una operación. Razón por la cual yo entiendo que flaco favor le hicieron a la democracia, flaco favor a la república, en disfrazar esto de que había una confabulación donde no la había y donde hubiese sido más fácil que se presenten a dar las explicaciones que tenían que dar. Julio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Esto es una mancha que le queda al kirchnerismo? ¿No ha resuelto esta lo causa creo. o no? No, de alguna para manera nada. no haber... Porque te digo por qué te pregunto esto. Se transformó en una cuestión de netamente política esto. En el último año de campaña, si eras oficialista, si eras kirchnerista, pensabas que Nisman o creías que Nisman se había suicidado, y si eras contra, si eras oposición, directamente decían que había toda una campaña detrás de eso. Yo no sé si están así. Es una bandera, ¿no? De un lado o del otro. He hablado con mucha gente que está muy lejos de ser kirchnerista, que te dicen, la verdad que yo en público tal vez no lo diga, justamente porque hay muchas presiones políticas, pero el tipo a todas luces se suicidó. Yo creo que esta foto, la foto de hoy y la actitud sí del macrismo es claramente la búsqueda de recalentar la causa, de reorientarla, sobre todo apuntando todos los cañones mediáticos y judiciales hacia el kirchnerismo, llevar la causa al fuero federal porque argumentando que se trata de un homicidio y además que es un homicidio que podría implicar a la presidenta porque el tipo se supone que lo mataron por haberla denunciado. Ahora bien, no hay un solo elemento sólido para decir que a Nisman lo mataron. Te podría decir todo lo contrario. Hay varios elementos y bastante sólidos que sí apuntan a que Nisman se suicidó. La verdad que es muy forzado decir que a Nisman lo mataron. 5 de 6 criminalistas te dicen que el tipo, la verdad que estaba solo en el baño, que el cuerpo trababa la puerta, que no había ninguna pisotada, no hay ninguna... ¿Vamos por las imágenes del presidente de la Nación con las hijas? Sí, por favor. Yo creo que tenemos que, una vez por todas, terminar con este doble relato ridículo y pensar que acá está en juego la seguridad de todos los argentinos y que esto marcó una bisagra en el convencimiento que estamos en manos de nadie. Porque no podemos saber a un año si un fiscal se mató o se suicidó cuando llevaba al Congreso una causa importantísima, con una justicia lamentable, con jueces amigos que se hicieron los idiotas de un principio, con una fiscal pobre que una cuestión de edad y de incapacidad lo llevó a cualquier parte, pero no podemos definir el futuro de Argentina por si beneficia o perjudica a uno o a otro. La sociedad marcó un límite a partir de eso porque dijo, estamos en manos de cualquier cosa, de dos relatos extraordinarios antagónicos. Me parece, Santiago, que hay que empezar de nuevo, me parece que hay pruebas contundentes, me parece que se estropearon pruebas, me parece que se metió gente al departamento que no tenía que estar. Pasamos de un show ridículo de testigos inventados de un lado y del otro, politizamos una causa y la Argentina, a un año de un hecho brutal, no sabe si un fiscal de la nación se mató o lo mataron. Hay algunas pruebas contundentes. El doctor no tenía pólvora en sus manos, el arma estaba abajo del hombro. El Dream Team que armó Arroyo Salgado, no son los peores forenses de la Argentina, dieron una visión. El Dream Team que armó la justicia dio otra versión. Pero me parece que hay laboratorio, digo esto lo último,
que en la Argentina, donde hubo 30.000 desaparecidos, notables laboratorios científicos en el norte del país comprobaron cómo murió la gente y de qué condición y en qué situación. Acá con prueba y contraprueba se demostró que el doctor Nisman no tenía pólvora en la mano. Y es difícil que alguien se mate si no tiene pólvora. Igual, un minuto, porque se ha manoseado tanto esta causa, se ha manoseado tanto, que yo siento que cada vez estamos un poco más lejos. La verdad que es todo un gesto que tiene Mauricio Macri. Allá Mencolini dice, bueno, él de alguna manera está utilizando mediáticamente esta causa para señalar, para acusar al gobierno anterior. Héctor Mayo, buenas noches. Buenas noches. Lo escucho, sí. Yo creo que, como dice Vilouta, la causa está lo suficientemente embarrada y la credibilidad de la justicia tiene una crisis tan importante que creo que cualquiera sea la sentencia es imposible cambiar lo que el imaginario colectivo ya tiene. Los que pensamos que fue un homicidio, vamos a seguir pensando así, como creo yo, y los que piensan que fue un suicidio, lo van a seguir pensando. Lo negativo es asociar necesariamente, que creo que por complejo y mal manejo lo hizo el gobierno, el suicidio a una cuestión política. Yo creo que fue un homicidio y donde la participación de los factores de inteligencia internacional tuvieron gravitación. Y no se va a saber nunca cuál es la verdad de esto. Y la credibilidad mucho menos porque está en crisis. Nosotros no creemos en lo más mínimo ninguna de las sentencias que recaigan en esto. Y les voy a dar un solo ejemplo. Han pasado más de 20 años. Yo vivo en el pueblo donde ocurrió el hecho y he tenido participación política importante y todavía me preguntan si no es cierto que está vivo Yabrán. Entonces, el imaginario colectivo instala una idea y no la da vuelta a nadie. Y esto es lo que pasa en el tema Nisman, está cerrado. Ahora, estamos a un año prácticamente de la muerte, asesinato, no lo sabemos, del fiscal Nisman. ¿Recuerdan la marcha, no? Sí, la marcha del 18F de la justicia. Todo el mundo decía que esa marcha iba a herir a Cristina Fernández de Kirchner, que nunca terminaba de hablar públicamente. Tuvo declaraciones desafortunadas. El gobierno anterior, al principio, cuando sale de alguna manera a copar la parada, pero después Cristina revierte esa imagen. ¿Cómo se vivió desde Casa de Gobierno este caso en particular? Al principio había confusión, los primeros días, estoy diciendo. Después directamente esta marcha, por ejemplo, me acuerdo que yo la seguí desde la Casa Rosada y había como ignoremos este tema. Fue impresionante esta movilización. Y fundamentalmente el kirchnerismo, la Casa Rosada, Cristina, sentía que todo lo que se hablaba de que podía haber sido asesinado era en contra del gobierno. O sea, lo veía como una conspiración, que claramente el objetivo era perjudicar al gobierno kirchnerista y por eso avalaban tanto la hipótesis de un suicidio. En realidad, para el gobierno de Cristina, lo de Nisman fue como una conspiración muy importante en contra de ellos, o como que fue utilizado para jorobarlos a ellos. Bueno, recuerden que la Presidenta cuando empieza a hablar tiene frases desafortunadas, hablando de la supuesta sexualidad o no del fiscal. Sí, y antes de algunas cuestiones, incluso jugando, digamos, a la novela, ¿no? Sí. A mí me parece que lo serio justamente es hablar que el fiscal efectivamente murió en circunstancias violentas. La justicia tenía que dirimir, tiene que dirimir si fue suicidio, suicidio inducido o si fue crimen. Pero la Presidenta de la República empezó a jugar como una novela. Esto fue suicidio, no, fue crimen. Después, bueno, las barbaridades que se dijeron del fiscal. Pero hay un dato, Santi, que se fue perdiendo en el tiempo, también muy inquietante, muy grave, y que es el segundo cadáver. El cadáver frente a la casa de... Calcinado. Calcinó. Quemado, calcinado. No sabemos hasta hoy quién es y por qué apareció ahí, ¿no? Es una maniobra ¿Qué pasó ¿Se acuerdan que, mira, poner la imagen, yo arrancaba el programa con el cruce entre Samid y Randazzo, que no me parece algo descabellado. ¿Y por qué te digo lo siguiente? Esto pasó hace exactamente un año. Estábamos, muchos de nosotros en este estudio, se cruzan los dos, de alguna manera, los dos candidatos representados, es decir, Scioli representado por Samid, íntimo amigo, Randazzo acá, se dicen de todo, y a la hora y media nos enteramos del desenlace de una historia tremenda. Recuerdan en ese momento la denuncia de Nisman, todo lo que había pasado. Había dado declaraciones tremendas. Y Damián Pacher, el periodista, vino a los 2 o 3 días a este programa. Al día siguiente. Al día siguiente. No, creo que al día siguiente, no, el lunes o martes. Se sentó allá. Damián Pacher, el periodista que denuncia, fue el primer periodista que a través de redes sociales
comunica la muerte del fiscal, tuvo que irse del país. Sí. Él decía que lo perseguían, que lo amenazaban, que tiene temor hasta el día de hoy. Nadie tampoco investigó eso. Se burlaron de él al Se principio, burlaron. se burlaron, y lo más grave, un cable de la agencia Telam, ¿no? Donde decían, tiene regreso, con lo cual ahí había algo más grave porque había como una infidencia de la empresa del Dieron Estado, los datos de del aerolíneas, ¿no? pasajero Sí, señor. y Entonces, del lo pasaje. publicaron. Sí, lo publicaron. Pero además se burlaban, como Sí. si él no hubiese tenido derecho, si quería, a tomarse un fin de semana largo para pensar, para rebobinar. Se burlaban de que volvía. No Hoy volvió más. hablé sigue en con Israel. Damián, Sí. hoy hablé con Damián temprano, le pregunté, él escribió hoy una nota en Infobae, le pregunté si pensaba hablar y dijo que no, está haciendo una maestría en Israel, no piensa volver, y le pregunté cuánto interés tiene Israel en el caso. Dice que muchísimo, sobre todo por el pacto Argentina-Irán, que al haberse caído eso ha generado mucho interés, y el caso Nisman es un caso que en Israel importa mucho, pero debo decir, Santiago, que en todo el mundo... Pero estaba en riesgo de verdad, porque yo veo lo siguiente, no lo sabemos si estaba en riesgo Damián, pero es gravísimo que a un año de esto un periodista se haya tenido que ir. Digo, como hacemos plazas por tantas cosas, que un periodista haya Ahí tenido está que dejar Lima. de laburar en la Argentina, supuestamente perseguido, hostigado, que también habría que comprobarlo porque no lo sabemos más allá de su versión. Tendríamos que prestar atención, ya que estamos tan sensibilizados con el tema de la prensa. Hay un periodista que hace un año dio una información, primero vía Twitter, y él dice que su vida se transformó en un calvario. No sé si es verdad, Pero ¿no? no es solamente un periodista. ¿Ustedes se olvidan que hubo civiles que también estuvimos de alguna manera perseguidos? ¿Ustedes saben lo que significa que una presidenta de la nación saque en Twitter que hay civiles que son traidores a la patria? ¿Saben que hubo que sentarse con nuestros hijos y explicarle que en el colegio le iban a decir traidor a la patria? ¿Saben que esto es lo mismo que pasaba con el abuelo que cambiaba dólares, con el hombre de la inmobiliaria? Es complicado el tema. Entonces, acá hubo mucha gente que fue perseguida. Y permitime decir algo que decía la señorita. Lo que hizo Macri hoy fue lo que siempre se debió haber hecho. Recibir a las hijas es un gesto de civilidad, es un gesto de decencia, es un gesto que el máximo responsable de una república, por encima de las diferencias políticas, debe hacer, porque incluso las civilizaciones que se precian de tal, en la guerra al enemigo hay un momento que se le da la posibilidad de enterrarlo con cierto respeto. Nosotros escuchábamos barbaridades. Escuchábamos al jefe de gabinete que iba a meter presa a la madre al otro día. Escuchábamos a Samid diciendo que este hombre era homosexual y que él sabía del novio. Entonces tengamos en cuenta de lo que se barajó acá del poder, porque no fue un tema menor y no fue solamente para con un periodista. Sí, en vos, buenas noches. Yo no quiero cambiar Ok, de tema sí, por y favor. con todo respeto te digo que me imagino que te habrá resultado ofensivo el tuit. Es mucho peor que te metan preso o que te quiten el programa de radio. Entonces, no exageremos, un tuit porque una presidenta te contestó o quiso expresarse, está en todo su derecho. No es persecución. Persecución es que te metan Es otra preso, cosa. que es un tema que vamos a hablar después, me imagino. Yo te puedo contar que tengo denuncias. En el caso particular mío y de otros, me rayaron mis autos, me amenazaron en mis teléfonos. Digo, no lo minimices porque hay que ver qué es peor. No, pero... Hablemos después si querés que está mal que perder el trabajo, que trabajaremos para que no sea. Pero te pido que te sumes a que esto está mal, porque tenemos que construir una Argentina mejor, Mirá, no ver que estuvo lo que peor de pasa las es dos que a mí cosas. me sorprende que vos pongas y que mucha gente lo ponga al fiscal Nisman en el lugar de héroe. No, yo no lo puse en lugar de Porque héroe. la verdad que No, es yo un no lo señor. puse en lugar de héroe. ¿Qué O que héroe? pobre No lo Nisman puse en lugar de héroe. no avanzó nada en la causa de vos lo sabés. No, eso es mentira. Es un tipo que tiene Eso es cuentas una opinión tuya. abultadas, Eso es una opinión tuya. inexplicables en el No. exterior. Yo no me meto con la vida privada, eso no voy a hablar. De alguna lo acabás manera de está validar. diciendo que Un está tipo bien con muerto. números muy Lo acabas de Sí, validar. parece que Con estuviera eso bien que que sí se hubiera parece que muerto. es una opinión tuya. Tienes razón. No, Sí, en sí, absoluto. parece. No, lo que quiero decir es que la muerte de Nisman no lo puede poner en lugar de héroe. No digo que esté bien, Liliana, por la favor. muerte de Nisman Pero lo pone en que haya lugar de muerto, víctima. Que haya muerto, no puede ser que por eso Pero ¿quién lo llevó? pongamos en un María pedestal. Julia, perdón, Julia, la tengo con María. ¿Quién te lo digo con respeto, perdón, Julia. ¿Quién lo designó a Nisman? ¿Quién determinó armar esa unidad? Porque ustedes a veces No, bueno, claro, con el tal de kirchnerismo, justificar Pablo, algo pero- entran en una cuestión de delirio. Nadie objetó nada. Nunca. A partir del día que muere un fiscal empezamos Nunca. a preocuparnos 10 años si salía trabajó. con minitas, si no salía con minitas. Acá el señor Samit dijo hasta el disparate ese que tenía un novio. Cosas tan ridículas. A ver, para mí cuando lo mejor es evidentemente haber fue un gran investigado error Nisman como seriamente. fiscal de la causa AMIA. ¿Cómo? Evidentemente fue un gran ¿Qué error. tiene que ver? No se Terrible. está evaluando y eso todos los ahora. recursos que se destinaron y que fueron claramente Y, pero malversados. Ahora no nadie se lo está vigiló el evaluando tema. eso. No Ahora te que- interesa la muerte. ahora que está Claramente, hablando- la muerte no te Sí, interesa. por favor, Pablo. Claramente no te interesa. La muerte no le interesa. Es lo ¿Cómo que no me hicieron va a todo el tiempo. interesar? No te
interesa porque Pablo, hablas ¿qué de está todas las diciendo? cosas que hizo él, si salió con chicas, si No, era al revés, mal, digo que la pésimo. muerte no Jamás- lo puede poner en ese lugar, que la muerte no nos distorsione la realidad, que la muerte no lo Estamos convierte en hablando un en héroe. qué condiciones murió. Eso, Sí, que el nadie Estado dijo debe que es un esclarecer. héroe. Nada Eso habilita una interesa. muerte. Nadie dice que es un Nada héroe. habilita una Nadie. ¿Quién muerte. habilitó? ¿Pero Nadie. quién dice que se habilita una muerte? Cuando Por empezás a favor, hablar de otras seamos cosas respetuosos con lo que secundarias, yo estoy estás diciendo eso. No lo decís con palabras, pero lo estás diciendo. No, a ver qué Sí, estoy me- diciendo. Y ¿Vos cuando sos mi empezás a hablar de las exégeta? cosas secundarias, de los chimentos alrededor de él, No, quiere lo que decir digo lo pones que no en primer puedo plano. creer, Es lo ¿por que qué hizo el Animal se gobierno lo todo el pone en el tiempo. carácter de héroe? ¿Pero quién lo puso en el ¿Pero quién carácter lo puso en de carácter Bueno, de está héroe? bien, yo ¿Vos escucho. considerás que por recibir a las hijas, de una persona que apareció con una bala en su cabeza en un baño hace un año y que todavía no sabe nada, eso es transformarlo en héroe? No, ¿O es no, transformar al representante de un país en un representante de una república con civilidad? Liliana, Vos haces tu interpretación sobre esa reunión y yo hago la mía y ya la Esto dije. se ha reflejado, yo hace instantes decía lo siguiente, esto se usó hasta para la campaña también, fue parte de la grieta Sí, Nisman. Es decir, la oposición creía que lo habían mandado a matar, que lo habían asesinado, y el oficialismo decía que Una era campaña que en se había contra de matado. ellos. Sí. Una campaña en contra, clarísimo. Sí, discúlpame. ¿cómo va? Buenas noches. Pero creo que hay algo que para adelante tenemos que saber, y acá hay que ver concretamente quién va a hacer las cosas en serio. Nosotros venimos con el del tema la nata y los prófugos y todo este disparate de la fuga de 14 días, y ahora cambia la agenda y como se cumple el año, volvemos a Nisman. Y el tema servicios de inteligencia y policías en la Argentina es la gran deuda que tenemos, y donde todos mienten. Donde todos mienten porque cuestionan cuando están en la oposición las corrupciones, los tejemanejes, las qué sé yo, y cuando asumen el oficialismo lo que hacen es transar con esos poderes porque no tienen ningún poder democrático real para conducir a esa fuerza, transformarlas profundamente y todos terminamos siendo, empezando por los propios gobiernos, rehenes de esas mafias que están enquistadas Pablo. en el poder hace muchísimos años. Un hecho que también sucedió en otro canal hace un año merecería ser llamado a declarar. Roberto Navarro, compañero de Julia, C5N, recibió una llamada y con certeza dijo que no se iba a presentar Nisman en el Congreso. Nunca se supo por qué, ¿no? Claro, contextualicemos lo que se estaba viviendo hace un año atrás. Nisman había hecho semejante denuncia, había un montón de especulaciones a favor, en contra. La polémica era tremenda. Yo me acuerdo el día que sale este caso, que sale esta causa, que se hace pública, fue un bombazo. Era el único tema de noticieros, portales diarios, era el único tema. Claro, cuando aparece este hombre muerto, todo cambió. Fue un shock. Todo cambió. Ahora, finalmente, ¿qué termina denunciando él? Porque él, junto a su equipo, se termina conociendo. Existen lo dudas, que denuncia. justamente. Sí. Lo que él iba a denunciar era el pacto con Irán, que a su juicio estaba involucrada las más altas autoridades del gobierno argentino en ese momento, desde la presidenta de la Nación, incluso involucraba también al canciller, por supuesto, y a Larroque. Larroque perdóname, lo que él denunciaba era que el memorándum de entendimiento actuó como una confabulación, un instrumento que servía para darle impunidad a los iraníes. Esta fue cambiaba todo. la denuncia de Se él. publicaron algunas comunicaciones que hablan de cierto lobby, ¿no? De hecho, por eso yo digo que hubiese sido, y perdóname que vuelva, pero voy a volver todas las veces que pueda, porque es una posición de la que estoy convencido, hubiese sido mucho más sano que se abra esa causa y que nosotros podamos escuchar las escuchas y que se hubiesen podido presentar a derecho a aquellos que estaban acusados, porque hoy no estaríamos hablando de lo que muchos quieren que hagamos, que es hablar del relato. Entonces, la mitad de la Argentina piensa una cosa, la mitad piensa otra, cuando hubiese sido mucho más fácil fortalecer a la justicia. Acá se la debilitó a la justicia. ¿Por qué hubiera sido bueno? Era así, la CIDE actuaba, no sabemos si lo va a hacer o no, si va a continuar o no, pero actuaba disparaba a través de los carpetazos. Es Con decir, todos los presidentes. con todos los presidentes, de alguna manera han negociado. Y se negociaba de la siguiente manera: se espiaba a una persona y a través de los carpetazos, es decir, meterse directamente en la vida íntima a través de algo los que espías. no deben hacer, Bueno, supuestamente. algo que los políticos generalmente no usan mucho recursos de vida privada. Públicamente se lo disparan por abajo, es decir, cuando no sé lo que yo quiero, te agarro de las pelotas y te disparo con déjame que haga un rulito, hijos no Santi. reconocidos, de ahí para adelante. Déjame ¿no? que haga un rulito porque esto cierra la cuestión. ¿Sabes en qué termina esto? Lo mismo que el caso La Nata. La verdad está en manos de Pérez Corradi, de La Nata, o sea, está en manos de los criminales. La verdad va a estar en cuando venga Estiuso a declarar. Entonces, los malos son los que tienen la verdad.
Y en la politización lo que hacemos es empezar cotidianamente en el relato a embellecer a los malos, a ponerle maquillaje, a ponerle lindo. Y como van a perjudicar a mi enemigo, vivan los malos. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? Un minuto. Esto electoralmente al principio decía que le iba a costar mucho al kirchnerismo y Cristina después revirtió esa imagen tan desgastada que le dejó el caso Nisman, ¿no? Tuvo un impacto inicial. Sí, muy fuerte, que termina en la marcha, culmina con una marcha. Con la marcha del 8F, una semana después. A partir de marzo la situación comenzó a modificarse bastante súbitamente y es como que el tema Nisman salió de la agenda y aparecieron otras cosas muy importantes. Fue el comienzo del ciclo electoral, una cantidad enorme de elecciones en distintos distritos. El tema fue inteligentemente por el gobierno, politizado de la peor forma posible. No podía no ser político por un fiscal obviamente federal. Y aparte del fiscal de caso AMIA, que es un caso obviamente con una connotación política muy fuerte, pero es cierto que Cristina zafó de corto plazo. Ahora, este tema sigue. Y lo de Macri hoy es un gesto político en sí mismo, es para desgastar a la oposición. No, yo creo que es un gesto. ¿El kirchnerismo? Me parece que no está pensado en términos de demagogia pura. ¿Cómo se explica esto? No creo que sea demagógico, me parece que es un acto de justicia y de sentido común. ¿Y por qué no privado, Sergio? Porque yo creo que con Julia voy a coincidir en esto. Me parece que hay cosas que son privadas. Sí, el presidente de la Nación tiene no todo es derecho a hablar con la familia esto no es Nisman. privado. Se hizo en un lugar privado. Bueno, pero Se perdón. hizo en un lugar Se hizo privado. en un lugar privado. Pero es una pregunta Puede ser muy válida, privado. yo creo No que es es válida. necesario, por ejemplo, que Macri suba la charla con un vecino en Facebook. No es necesario que esto, porque mucha gente cree que a partir de esto tal vez se encamina el caso Nisman. Igual y es no un se gesto, encamina ¿eh? porque Es un es gesto. un gesto que Cristina no tuvo con la familia. Yo creo que hay gestos que son importantes y hay que tenerlo. Pero una cosa, a mí me hace dudar cuando una cosa es privada, íntima, y otra cosa cuando lo ve todo el país en cheque bueno. Ese presidente de la Nación, ese presidente de la Nación, que como tal tiene ese gesto hacia las hijas del fiscal Nisman. Al margen de eso, tengo que obviamente recordarles algo, y es que en la política hoy, la verdad que lo privado ha pasado casi a un plano etéreo, digamos, que es todo público, sobre todo una figura como la de un presidente. Es casi imposible que haya vida privada o haya un acto privado en un jefe de Estado. No, porque lo hace en función, quiero aclarar, el presidente lo recibe a las hijas en su carácter de presidente, de hecho fue informado por comunicado, no es una actividad de su círculo privado. Pero no todo se ve lo que hace un presidente. No, pero en este caso debe verse, debe verse. Las actividades públicas del presidente deben conocerse. A ver, fue un gesto, este gobierno está viviendo de gestos que distan mucho de las acciones. Los gestos, las fotos, y esta acción, esta foto fue justamente para que sea eso, una foto, nada más. Después de ahí, a los hechos, a que se solucione, a que se investigue, a que se sepa la verdad que todos queremos saber, todos los argentinos. Si se suicidó, ¿por qué se suicidó? Si lo mataron, ¿quién lo mató y por qué? No, yo creo que todos los argentinos lo quieren saber. Yo quiero que todos los argentinos sepamos eso. No. ¿Y sabes qué quiero saber también? Quiero saber quién era Nisman. Para mí no era un héroe, como dijo Julia. Es simplemente, quiero saber bien quién era Nisman, que se sepa. Quiero saber qué rol cumplieron Laurita Alonso y Patricia Bullrich, por ejemplo, en los días previos, con los 200 llamados. Quiero saber qué dice Estiuso, todos queremos saber eso. Quiero saber quién era Diego Lagomarsino, qué rol y qué función cumplía en la vida de Nisman. Yo te contesto lo de eso queremos Patricia saber, toda la verdad absoluta. Patricia Bullrich era la presidenta de la comisión que lo citó. ¿A vos te parece que no tenía que comunicarse con él? Había otras Laura cuestiones. Alonso era una diputada nacional que integraba esa comisión. Digo, si quiero saber, pero quiero saber esos llamados, con el relato. Terminemos con el relato. ¿Con qué lo acorralaron? ¿Qué le exigieron? ¿Qué le pedían? ¿Qué le decían? ¿Qué le insistían? ¿Me permitís? Todo hay que saber. Te voy a contestar lo que sí se está haciendo desde el gobierno. Desde que se asumió, se derogó el memorándum fue vergonzoso. ¿Vas a decir todo lo que se hizo? No, voy a hablar ¿En un de mes? este tema. Voy a hablar del tema. Fue vergonzoso el memorándum. Se levantó el secreto sobre los espías que ahora tienen la obligación de declarar en temas que tengan que ver con esto, y se ha creado una estructura que interrelaciona todas las causas conexas. La de AMIA, la denuncia del fiscal, la muerte del fiscal y el memorándum. Digo, nadie puede prometer que lo vamos a resolver, pero sí que hay decisión política como para que se resuelva y que no se va a apañar como se apañó en otros momentos. Ahora que lo quiero presentar. ¿Cómo andas, Hugo? Buenas noches. Por favor. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hugo, que votaron ayer con Círculos por América, hoy la segunda entrega, después pedadito de Intratables. Como ciudadano y laburante de esta Argentina tan querida, ¿cómo viste el caso Nisman? Y ustedes lo relatan entre todos muy bien. Es decir, a un año se siguen diciendo las mismas cosas. Todo desorientado, no hay claridad, no se sabe.
hay mucho yo creo, o sea, creencias. A mí me parece, y hay algunos que aparecen como yo estoy seguro, ¿no? Son necesidades personales, creo. Siempre si necesita que algo sea verdad, uno va a encontrar argumentos para que sea verdad. Si uno necesita que eso no sea verdad, voy a encontrar todos los argumentos posibles para demostrar que no es verdad. Entonces, la subjetividad es tan fuerte como funciona, que yo veo después de un año estamos exactamente en lo mismo. Que algún día o sea, se va a se saber? pide justicia mientras se dice que la justicia no funciona. Entonces, hay algo muy loco, muy esquizofrénico. Sí, total, coincido. Aparte, yo creo, no sé, alguien lo dijo por acá, creo que nunca vamos a saber la verdad, porque si algún día es que falla la justicia, hay una parte de la sociedad que va a seguir pensando que es lo contrario. Además, ¿qué pruebas Porque ya quedaron? hay preconceptos tan instalados que son tremendos. Ya nos vamos a meter con lo que pasa en Jujuy, qué pasa con Milagro Sala, con la detención de Milagro Sala, pero ya que hablaban de imágenes públicas, fíjate lo que publica hoy Clarín, que es la imagen del perro de Macri, nada más y nada menos que en ese lugar. A ver si lo podemos ver. Mira, Balcarce se llama el perro en cuestión. Balcarce se llama, sí. Y ahí lo vemos. ¿Qué significa, usted que va tanto ahí, qué significa esta imagen en la elección presidencial de el perro de Macri, uno de los perros de Macri? Y la verdad, Sí. a mí... ¿Vive en la Casa Rosada? No, el perro Mirá, no se anima a criticar, mirá, lo duda diciendo, ay, lo voy a criticar una vez y me lo critico, a ver qué hago. No, la verdad no me gusta la imagen del perro sentado en el sillón, que no es de Rivadavia, en el sillón presidencial. No es el primer perro que se sienta ahí, No, es cierto. Hemos tenido algunos de dos patas, No, escucha, varias mascotas en Sí, Sicari. hemos Hablamos de tenido un zoológico de pasado dos- por ahí. de dos patas, No. peor que Balcarce. Sí, pero no hagas nombre. Pero Balcarce ya es la segunda vez que va a la Casa Rosada. Esto fue el día jueves o viernes que vino y seguramente fue al despacho. ¿Pero en quién general, es? ¿Un perro rescatado? es un perro que De la rescató de la calle, cerca de la quinta donde ellos viven, y le pusieron Balcarce porque era en el medio de la campaña antes de soñar ser presidente. Claro, de la quinta de ellos. Entonces le hicieron incluso la cucha, es una réplica de la Casa Rosada. A ver, ¿vamos a poner la foto? Sí. Y el perro ya es la segunda vez que viene. Ahí está, esta foto Es que ha muy dado simpático, como todo Cusco, pero mucha polémica. estar sentado ahí ya es Y termina un poco siendo mucho. foco, eje de debate, como todo. Hay gente que le parece una foto risueña y hay gente que A mí piensa que es me hace ruido. una de las Me peores hace faltas de ruido. respeto. No, ¿sí? no es. No me gusta. Es grave. Es grave, ¿verdad? No. A ver, a mí, no, bueno, es mi opinión. Es mi opinión. ¿Saben qué? Desde lo simbólico también. Desde la foto. Se cagan en la política. Pero no. Y en el sillón que. Chicos, es importantísimo. No Ustedes se saben, cagó el perro la en el sillón. responsabilidad del que se sienta ahí es faltarle el respeto. No, es faltarle el respeto a la política y a la Casa Rosada. Eso Mira, tiene cuando historia, te tocaba el gusta o no. tambor y estaban muriendo argentinos. Esta es la manera de justificar todo lo que hace Macri. No, pero lo que digo- hace usted, lo que hace ella, se ríen, lo toman a chiste. Eso, Digo ese que- símbolo, permitir que un perro se siente en el sillón donde tiene que conducir un presidente, es cagarse en la gente. Antiperro. Es reírse de la gente, No en eras la cara tan- a la gente. No eras tan estricto antes, digo, me parece Ustedes sí que... lo eran y ahora no lo son. No, creo que el acto ese puede ser simpático en sí mismo si hace otras cosas. Si todo termina en eso, si todos son gestos para la galería, o que baile como bailó en el balcón de la Casa Rosada y todo se termine en eso, estaría de acuerdo. Si hay otras cosas, no me parece. Lo La grave- informalidad sí, de- Santi, Lo quiero grave simplemente es que recordarles ocupé que el perro. Quiero recordarles que hay una tradición en la Casa Blanca donde los presidentes siempre tienen mascotas. Hay fotos que circulan ahora por Twitter. Seguimos los pasos de Estados Unidos. Perón o sea, tenía- eso- en Rusia Perón pasa- Estados Unidos. Perón lo llevaba a la Casa Rosada. En Rusia Sí. pasa lo mismo. está Carlos. Putin No lo sentaban con en el su perro. sillón, Es muy pero común que no los presidentes confundás, hagan esto. querido, poner las cosas en su Cristina lo lugar. puso sobre sus pies. A la vista. Perón todo el Exactamente. tiempo- Bueno, es una tradición, Pero no estamos